Buenos días, profesor. A ver, un momento. Buenos días, profesor. A ver, un momento, un minuto. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Ayer hubo una ayuda de San Simón. ¿Qué? ¿Se ve el tema? ¿Se ve? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ustedes han escuchado hablar de la palabra literatura? ¿Ah? Yo no sé qué. Es, profesor, A ver, como un narrar momento. algo. A ver, apaga su audio. A un momento, te arreglan un desperfecto un ratito. A ver, un momento. A ver, un momento, un minuto, por favor. A ver, voy a dejar de compartir un rato. Muy bien. Para la Real Academia Española, chicos, literatura es un arte de expresión, ¿ya? Verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra. Todo lo que hablamos es transmitido también mediante la literatura, ¿sí? O sirve de ella. Y por lo tanto abarca tanto textos escritos. Por ejemplo, todos los libros que nosotros leemos son literatura. Si yo leo novelas, si yo leo fábulas, si yo leo cuentos, si yo leo crónicas, si yo leo mitos, si yo leo leyendas, todo eso es literatura también. Literatura, ¿ya? Literatura. Por eso se llama literatura escrita. O todo lo que me habla, o también es literatura, todo lo que me cuentan mis abuelos. Si me cuenta un mito, si me cuenta una leyenda, todo eso es literatura. Todo eso es literatura. Sí, dije que todo lo que leemos, cuentos, Claro, fábulas, telenovelas, ¿ya? es literatura. En un sentido más restringido y neotradicional, dice, ¿no? Ya que las primeras obras literarias
fueron compuestas para ser cantadas o recitadas. Por ejemplo, hasta poesías. Las poesías también son literatura. Todo lo que nosotros recitamos en forma de poesías son literatura. Son literatura, ¿ya? Es la escritura que posee mérito artístico, dice, ¿no? Que prácticamente es un arte. Y que privilegia la literalidad en oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética. Mejor dicho, la literatura se deja llevar por la belleza y de lo artístico. Y más práctica, el término literatura designa también al conjunto de producciones, se refiere a los libros de la literatura, ¿ya? De la literatura, que mayormente tienen noción, época, lenguaje, género, todo lo que se da. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo por ser parcialmente subjetivo, cambiante, en su sentido genérico, en el conjunto de cualquier producción escrita oral de una nación. Época y género, en su sentido restrictivo, se considera que debe tener un valor estético. Mayormente, literatura es todo, ¿ya? Lo que a mí me cuentan, lo que yo hablo, lo que yo he leído, ¿sí? Libros, novelas, cuentos, leyendas, fábulas, todo lo que leí es literatura. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si yo te digo, por ejemplo, ¿qué obras literarias o qué libros literarios nosotros hemos leído? ¿Alguien? Salsa 3. A ver, levante su mano. A ver, para llevar el orden. A ver, Treyes, ¿qué libro literario tú has leído? ¿Qué te acuerdas? A ver, no te escucho, Treyes. Mi audio. Pulgarcito, pulgarcito. El Pulgarcito, ¿no? Es un cuento chiquito, literatura. ¿Ves? ¿Alguien más? Mi libro de cuentos mágicos es Muy. una larga historia. A ver, Antonio, ¿qué libro literario tú has leído? Profesor, he leído un libro que se llama Todo lo que quieras saber sobre todo. A ver, ¿nos puedes contar un poco de qué trata? Es un libro de datos de todo. Pero de cada página es una cosa distinta. A ver, cuéntanos, a ver, resumido nomás, lo que te acuerdas. Profesor, lo que me acuerdo es sobre el cuerpo, las funciones del cuerpo, los aparatos del cuerpo, los órganos, y las plantas, los tipos de planta. Muy bien, todo es literatura, ya todo lo que yo leo, periódicos, revistas, recetas de cocina, todo es literatura. Todo está dentro de... Pero mayormente literatura se le conoce a libros que son producidos, ¿no? A las obras literarias, cuentos, leyendas, fábulas, mayormente a eso se conoce que son literatura, ¿ya? Lo que actualmente denominamos literatura se designa como poesía. ¿Ves? Poesía también es literatura. ¿Qué día es tan alegre el día de hoy? Me siento con alegría, con gozo, con paz. Poesía, literatura. En el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria. En el siglo de oro, mayormente, las personas que se amaban recitaban poesías a sus seres queridos, a su ser amada, a su ser amado, recitaban poesías. Pertenecientes a cualquier género, necesariamente en verso. Entendiéndose por los tres tipos fundamentales de poesía y literatura: la lírica, la elegancia de la poesía. La poesía tiene que tener musicalidad, verso, rima, ¿no? ¿Ya? Mayormente, el significado del término literatura se especializa restringiéndose a las obras literarias, ¿ves? Mayormente, literatura se refiere a las obras literarias que tiene una calidad estética.
Este concepto se puede encontrar en la obra, por ejemplo, de Madame Stein. De la literatura considera la relación de las instituciones sociales. Mayormente la palabra literatura, chicos, no se refería solamente a los escritos de carácter crecientes, imaginativos. ¿Por qué imaginativos? Cuando tú lees una obra literaria, el autor juega con tu imaginación, ¿sí o no? ¿Juega con tu imaginación? Profesor, sí, eso es Claro, cierto. juega con tu Yo también me imaginación. imagino estas Te cosas. imaginas, ¿no? Que tú eres uno más del cuento, de la obra, de la novela, te imaginas. Si no abarca el conjunto de escritos producidos, ¿no? Por las clases instruidas. Cambian en ella, por ejemplo, sus filosofías, su forma de hablar, su forma de expresar, ¿no? Sus ensayos. Pasando por las cartas. También son literatura. ¿Por qué? Porque tú expresas todo lo que sientes hacia la otra persona. Las cartas son poesías, las cartas son literatura también. Literatura, las cartas, porque yo expreso ahí mis sentimientos hacia la otra persona. Ya puede ser a papá, a mamá, a una pareja, a los hermanos que están lejos. Expreso todos mis sentimientos a través de una carta, que la carta también es considerada literatura. Literatura es todo lo que tiene que ver con lo escrito. Con lo escrito. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Así. A ver, apague su audio. ¿Quién está con el audio prendido? Seguimos. Se trata de una sociedad en la que la novela o la reputación y se cuestiona si debe pertenecer a la literatura, dice, ¿no? Por consiguiente, los criterios del corpus literario, que mayormente es una terminología que se da a la literatura corpus, en Inglaterra en el siglo XXIII, estas ideologías fueron ideologías de los literatos, circunscritos a los valores y a los gustos o a las clases instruidas. Mayormente, chicos, en aquellos tiempos, en el siglo XXIII, todos los literatos eran vistos de la clase alta, de la clase adinerada, era como una profesión. Era como una profesión. Y mayormente, yo te pregunto, por ejemplo, las canciones, ¿serán literatura? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, profesor. No, profesor. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, profesor. Sí es literatura, porque alguien agarró una hojita, escribió todo lo que siente y plasmó en esa hojita, pero lo llevó en canciones. También es literatura. A ver, yo te pregunto, ¿teatro será literatura? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Por qué? Porque te está Porque también enseñando hay algo. guiones. A ver, Para levante el su mano, a ver, Te levante su enseña mano. movimiento. No te escucha pueden todo. A ver, ¿quién levanta su mano? A ver, Treyes. Ya, profesor, es donde te enseñan nuevas cosas, cómo manejar al títere, es literatura. A ver, Sayumi. Por ejemplo, profesor, nosotros nuestra tarea era el anterior, leer un cuento y Pues estoy saber nuestra preguntando, memoria. ¿teatro también será una literatura? Sí, ¿Por qué? porque también te pueden leer un cuento para que tú actúes. Claro, puede ser. A ver, Antonio, el último. Profesor, cuando escriben los guiones, ahí también están escribiendo algo y tienen que leer para saber lo que van a decir. Claro, todo es literatura, chicos. Todo es literatura. Cánticos, obras, novelas. Todo es cartas, canciones. Todo es literatura, chicos. Todo es literatura. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. ¿Entiende?
Muy bien. Géneros literarios. Profesor. Los géneros literarios han ido cambiando según la época de las zonas culturales. Por ejemplo, hay libros que están escritos, no hay libros que están escritos dentro de la literatura de acuerdo a la época, de acuerdo a la zona. Por ejemplo, aquí en Huánuco, Samuel Kardich es un gran literato huanuqueño. En la mayoría de sus libros escribió de la zona de Churubamba, a la época y a la zona de Churubamba, a la época actual y a la zona de Churubamba. Hay otros libros que mayormente están escritos, por ejemplo, en Colombia o en tiempos pasados. Literatura. Ya se ha comentado en la introducción que tradicionalmente fueron establecidos como básicos 3 géneros que partían de la imitación y de la descripción de la naturaleza. La imitación. Yo describo la naturaleza. Por ejemplo, acá los libros religiosos serán literatura. ¿Qué dicen ustedes? La Biblia será profesor. Sí, literatura. profesor. A Sí, ver, profesor. yo te pregunto, Profesor. ¿la Biblia será literatura? A ver, ¿qué Sí, dirá profesor. Treyes? Sí, Profesor, ¿Por sí es qué? literatura. ¿Por qué crees que la Biblia es literatura? Porque te enseña sobre la palabra de Dios, sus mandamientos. A ver, Todo. Sayumi, Profesor, yo también creo que sí, la Biblia es una literatura. literatura. Pues, ¿por qué? Me tienes que decir por qué. Porque también escribe y lee. A ver, Tiago, O sea, yo creo que es porque te enseña de la palabra de Dios y porque hay letras y para que puedas leer. Y por eso es literatura. muy bien. A ver, Antonio, profesor, yo creo que literatura porque ahí también se tiene que leer la Biblia. claro, ¿no? Mayormente la Biblia fue escrito por los apóstoles, pero bajo la inspiración de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo leemos. Es literatura. La Biblia es considerado uno de los libros más antiguos del mundo y uno de los libros más vendidos del mundo. Y uno de los libros más vendidos del mundo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. También Según, vamos a hacer ejemplos, ¿no? según los medios expresivos y procedimientos, se propone que la literatura tiene como formas de expresión el verso y la prosa, la elegancia. Y sus realizaciones se manifiestan en géneros literarios universales, que se encuentran más o menos desarrollados en cualquier cultura, lo lírico, lo épico y lo dramático. Lo dramático tiene que ver que prácticamente con el teatro. Yo te hago otra pregunta. ¿Las películas serán literatura? Sí, No, porque hay algunas profesor. películas que son con letras. No, pero películas serán literatura. ¿Qué dirá Treyes? No, profesor. ¿No? Sí son, profesor. Sí son literatura. ¿Por qué crees que son literatura las películas? Porque también Porque ahí hablan. A ver, porque ¿quién está también- hablando sin... A ver, un rato, Treyes. ¿Quién está hablando sin levantar su mano? ¿Sí? A ver, Treyes, te escucho. porque hablan, ahí están haciendo sus papeles, están haciendo literatura. ¿Por qué se dice que las películas son literatura, chicos? ¿Por qué? Porque mayormente hay un guión. Y ese guión, ¿alguien lo ha escrito o no lo ha escrito? ¿Ah? Sí, Sí, alguien lo ha lo tiene que escrito. escribió el Y al, autor. y al escribir, prácticamente es literatura. Es literatura. Es literatura. A ver, dime, Mateo. No, profesor, yo quería decirlo porque es la película de literatura. Muy bien, ¿ya? Las manifestaciones líricas son aquellas que expresan sentimientos personales. Las épicas que se constituyen en expresión de un sentimiento colectivo, manifestando mediante diferentes maneras narrativas. Narrativa tiene que ver con todo, el aspecto literario. Narran una historia, narran un acontecimiento, narran un hecho. ¿Sí? Y las dramáticas, por ejemplo, puede ser la policial.
una obra policial donde una obra de crimen, de un asesinato. Eso es dramática. Los que objetivan los sentimientos y los problemas individuales, comunicando un diálogo directo, ¿ves? Por ejemplo, en una película, en una obra literaria, tiene que haber un diálogo entre los personajes, tanto en la película y tanto en los libros. Tiene que haber una comunicación entre los personajes. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se Sí, entiende? profesor. Sí, profesor. A estos géneros literarios clásicos habría que añadir además el género didáctico. ¿Por qué género didáctico? Tiene que ser, tiene que captar, si es un libro, tiene que captar la atención del lector. Y si es una película, tiene que captar la atención del televidente, del que acude a ver la película. Por eso es didáctico. Por eso es didáctico. El fenómeno literario ha sido siempre en constante evolución, ha ido evolucionando constantemente, ¿no? Ha surgido transformaciones. De tal manera que el criterio que pertenecía o no de una de las obras literarias puede variar a lo largo de la historia, al variar el concepto de arte literario. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Oh, yeah. Características. La literatura en general se caracteriza por lo siguiente. Consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos. Ahí tiene que ver mucho la poesía. La poesía es elegante. ¿Qué dirán ustedes? ¿Tiene musicalidad profesor. la poesía? ¿Ah? Sí, profesor. A Sí. ver, ¿alguien que sepa una poesía? Corto. Usted sabe. Yo, profesor. A ver, Antonio, a ver, recítame una poesía. Este, A ver, resto atento. A ver, un ratito antes que comiences. El resto atento. El resto atento. Voy a preguntar al resto. A ver, comienza, Antonio. apóstol, del cielo salió una rosa, de la rosa salió un botón, y a todos los niños presentes los llevo en mi corazón. ¿Ves? Es una poesía. ¿Tiene musicalidad ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene musicalidad? ¿Tiene musicalidad? Sayumi, Profesor. ¿tiene musicalidad? A eso se refiere. Profesor, yo tengo una A ver, poesía. un momento, Treyes. A eso se refiere un fin estético. Tiene musicalidad, tiene verso, tiene rimas. Por lo tanto, poesía prácticamente es literatura. ¿Ya? A ver, un momentito, chicos. A ver, un segundo. Voy a abrir mi puerta un ratito. No vayan a salir. Muy bien. A ver, te escucho, Treyes. Ya, profesor. Dice, la brujita. Gita, es la brujita. A ver, un rato, Treyes. No estés diciendo tú mismo, ¿ah? La brujita me dice Treyes. Creo ella misma está diciendo, ¿ya? Es broma, ¿ya? Es broma. A ver, La brujita. te escucho, Gita, Treyes. es la brujita de sombrero de pajita. Vuela, vuela la brujita, sentadita en su escobita. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Es poesía? ¿Tiene un fin estético? ¿Tiene musicalidad? ¿Tiene rima y tiene verso? ¿Versos? Sí, profesor. ¿Verso? Sí, Claro. Por lo tanto, es literatura. Por lo tanto, es literatura, ¿ya?
Seguimos. Acude a herramientas retóricas, figuras. Por ejemplo, la literatura. Hay libros que tienen figuras, que tienen dibujos. ¿Sí o no? ¿Qué dirán los demás? ¿Ah? Sí, profesor. Claro. ¿Y para qué crees que algunos autores ponen dibujos dentro de los libros literarios? ¿Para qué crees? Para imaginarnos las Para aventuras que imaginarnos, para que nos han ayude a tenido entender. otros, o tal vez también incluirnos como un personaje. Claro, para que mayormente nos ayude a entender el texto. Por eso a eso se llama figuras. A eso se llama figuras. ¿Ya? Para que nos ayude a entender el texto mejor. Las distintas manifestaciones literarias existen o se clasifican en géneros literarios, los tres géneros antiguos. La tragedia, por la tragedia. Por ejemplo, hay libros que nos hablan de asesinatos. A eso se le llama libros policiales. A eso se llama tragedias. Narrativa, todo lo que se cuenta algo, todo un hecho, todo lo que se cuenta un suceso. Narrativa. Dramaturgia, todo lo que tiene que ver con lo dramático, las poesías. No digo con el teatro. Dramaturgia, todo lo que tiene que ver con el teatro. La poesía y el ensayo. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Profesor, Sí, sí, profesor. profesor. Muy bien, ¿qué más nos dice? Aquello que en una época se entiende por literatura puede cambiar, puede variar también, puede jugar con sus diferentes aspectos. En la siguiente, incorporando o perdiendo textos a lo que se considera canónico. Esta es la razón. Esta es la razón por la que muchos textos escritos originalmente como textos científicos, textos de la ciencia, textos de la medicina, o textos religiosos también son considerados literatura. Textos de biología, libros de ciencia, libros científicos, libros religiosos son considerados como literatura. ¿Se entiende ahí? Sí, ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Hoy en día se le divulga o reconoce más que nunca o antes en la literatura, gracias al surgimiento de un aparato literario y editorial masivo, ¿no? Y a los elevados márgenes de alfabetización en el mundo contemporáneo. Ya eso no es mucho, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de literatura. La literatura no posee una clasificación universal o estándar, dado que suele clasificarse más bien conforme a una época de producción. Se da a través de técnicas o recursos que usa prácticamente el autor al escribir un libro. Puede escribir técnicas de un lenguaje más sencillo o de un lenguaje más complicado. Por ejemplo, para primaria, ¿cuál será la técnica que usa el autor? ¿Un lenguaje sencillo o un lenguaje más complicado para ustedes? Complicado. Lenguaje complicado. ¿Complicado? Es el lenguaje sencillo, chicos. El lenguaje complicado sería para los de secundaria, para los de la universidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un autor un profesor les da una obra literaria con un lenguaje complicado? Ustedes no van a entender para nada el texto. Ustedes se van a aburrir de ese texto. Ustedes se van a aburrir. Entonces, lo que hace el profesor les da un lenguaje, una obra literaria de un lenguaje más sencillo. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. También tenemos la literatura antiguas, mayormente que se daba en la edad antigua. Lógicamente que su mayoría componen de textos religiosos. Mejor dicho, la literatura antigua, chicos, la literatura antigua tendría que ver con los textos religiosos. Por ejemplo, en los tiempos de cómo era la iglesia más antes.
los primeros cristianos, la literatura antigua. La literatura antigua se da en tiempos de Jesucristo. En esos tiempos, por ejemplo, las personas que escribían, no escribían en una hojita, escribían en pergaminos. Pergaminos eran esas hojas grandes que luego se envolvían con rollos. Ahí se escribían. Y todo eso pertenecía a la literatura antigua. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, profesor. También tenemos las literaturas clásicas. Por ejemplo, la literatura clásica, todo lo que tiene que ver con Grecia. Romeo y Julieta. ¿Quién ha leído Romeo y Julieta? Yo no, profesor. Yo no. Romeo y Julieta es una historia de Yo. amor. Es una historia de amor, por lo cual pertenece a la literatura clásica. Yo sí ¿Quién la ha- leí, profesor. A ver, ¿quién ha leído, por ejemplo, ¿no? De Afrodita, de Zeus, de Poseidón, Zeus. El Poseidón de también los Yo vi dioses, de los profesor, dioses yo vi griegos? películas de eso. ¿no? A ver, dioses estoy griegos. hablando de libros. ¿Quién ha leído de los dioses griegos? De Zeus, de Poseidón, de Hércules, de Afrodita. Profesor, yo leí de Zeus y Hércules. Muy bien. Eso, Leer a ver, escuchen, ellos pertenecen a la literatura clásica. ¿Por qué a la literatura clásica? Porque prácticamente pertenecen a la literatura de Grecia. A la literatura de Grecia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Profesor. La literatura moderna, ya que corresponde a nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿qué libros ustedes han leído últimamente, antes de la pandemia, con cualquier Yo profesor? leí La Gotita. A ver, levante su mano. A ver, Sayumi. Profesor, últimamente he leído Bajo la sombra del sombrero. Muy bien, a ver, La sombra del limón. muy bien, hasta ahí nomás. Bajo la sombra del limonero pertenece a la literatura moderna de hoy día, que es de Andrés Clou, de autor guanuqueño. A ver, Daniela, una obra que has leído actualmente antes de la pandemia o que has leído durante la pandemia. He leído durante la pandemia, A ver, profesor. ¿qué libro has leído? Se llama La Gotita. ¿Cómo? La Gotita de lluvia. A ver, cuéntame un poco, no le he leído esa parte, ¿ya? A ver, cuéntame de qué trata, lo que te acuerdas. Profesor, trata de una gotita que cuando vio la tierra quiso bajar desesperadamente, pero sus amigas le dijeron que iban a bajar juntas. Pero la gotita, por no esperar, bajó más rápido y cayó en una hoja y de ella no me acuerdo, profesor. Es la gotita de lluvia, literatura moderna. Pertenece a nuestro tiempo, pertenece a nuestra época. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya leído un libro? Profesor, yo he leído un libro. A ver, Mateo. Profesor, leí un cuento del pastor mentiroso. A ver, nárrame un poco, ¿de qué trata? Había una vez un pastor que cuidaba sus ovejas que estaba aburrido. Entonces, para divertirse, empezó a llamar a la gente diciendo, un lobo me está comiendo un lobo. Y la gente iba tras el lobo. Y el pastor, al llegar a la gente ahí, no había nadie. Y el pastor se reía de ellos. Muy bien, ¿ves? Literatura moderna. Pertenece a la literatura moderna. ¿Alguien más para seguir continuando? Nadie más. También tenemos la literatura vanguardista. Se refiere prácticamente a lo artístico. Por ejemplo, yo te digo, las pinturas. Nosotros vamos y apreciamos una pintura ahí, una pintura artística que ha pintado un pintor. ¿Será literatura? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Claro, es literatura, porque esa pintura transmite un mensaje. Tiene un mensaje. Nos está dando a conocer
prácticamente un mensaje y por lo tanto es literatura. También tenemos la literatura mística, aquella que corresponde a una cultura religiosa y que aborda temas religiosos, episodios místicos. Por ejemplo, a ver, del hinduismo. ¿Qué sabemos del hinduismo nosotros? ¿Sabemos algo? ¿Qué sabemos del budismo? ¿Qué sabemos del taoísmo? Que son religiones. Y todas esas religiones pertenecen dentro de la literatura mística. ¿Por qué? ¿Por qué dice mística? Porque ellos esconden algo que no nos dan a conocer así. Nosotros tenemos que averiguar, investigar. Literatura mística. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Muy bien. También tenemos la literatura romántica. Su propio nombre lo dice. ¿De qué nos hablará la literatura romántica? Del amor. Claro, nos habla del amor, de la emoción. Por ejemplo, la mayoría de los libros que están escritos tienen que ver con la literatura romántica. Nos hablan del amor, de la alegría, de la decepción. Por ejemplo, uno de los libros que pertenece a la literatura romántica es María. Yo les voy a contar de qué trata María, ¿ya? María era una chica muy hermosa de aquellas épocas, pero se había enamorado de un chico. María era de clase pobre y el chico era de clase rico, tenía dinero. Y un día, cuando termina prácticamente sus estudios secundarios, el chico le dice a María, mis papás me están mandando a estudiar a Rusia. Voy a estudiar medicina. Y María no tenía la posibilidad de irse porque era pobre, pero sí decide estudiar una carrera en su país. Y el chico se va a Rusia, a pesar que estaban enamorados los dos, ¿ah? Estaban enamorados los dos. En el transcurso de su carrera, a la chica le detectan leucemia, cáncer terminal a la sangre. Y el chico se llega a enterar, ya cuando estaba por finalizar su carrera. El chico lloró, ¿ah? Lloró desconsoladamente. Y la chica al final muere de leucemia. ¿Y qué pasa? El chico decide regresar a Colombia. ¿Y cómo termina la historia? El chico le lleva las flores más hermosas, las flores más preciosas que habían en esos tiempos a su tumba, a la chica. ¿Se entiende ese mensaje? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Sí, dime. Muy bien, Treyes me pone su cara de sorprendida ahí, Treyes. Sí, muy romántico. Prácticamente es una novela romántica y que pertenece dentro de la literatura romántica. Profesor, romántica y triste a la vez. No, del amor. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? Volver a entrar. Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? ¿Sí? Vamos a esperar que termine este minuto, ¿sí? Si no, nos corta el toque. ¿Ya? Si no, ¿Cuántos somos? 22, ¿no? Profesor, con usted somos 22. Conmigo son 30. Mentira. Somos 21 somos, ¿no? 21, ya, muy bien. Doria Ceballos, no te veo, ¿dónde estás? Si no voy a poner a cantar, ¿no? Esa canción, ¿dónde estás que no te veo? Doria Ceballos. Compa. Muy bien. Por último, tenemos la literatura de ciencia ficción, ¿ya? Eso lo vamos a explicar cuando volvamos a la plataforma, ¿ya? Si no nos va a cortar. A ver, ¿qué será ficción, Treyes?
No, quería decir acción, acción. Acción, es acción. ¿No? Profesor, ficción es lo fantasioso. Lo fantasioso, ¿no?